Mi rol como psicólogo clínico es ayudar a las personas a que puedan superar sus dificultades y así puedan tener mejor competencias en la vida. Los motivos de consulta más frecuentes en los adultos son las rupturas amorosas, las separaciones, los divorcios, las depresiones. En los adolescentes, todos los cuadros de ansiedad y, y de relaciones interpersonales. Mi modelo o enfoque de trabajo es el cognitivo-conductual. Es un modelo con el cual me identifico a nivel personal, a nivel profesional y me ha traído grandes satisfacciones de observar y ver cómo las personas superan sus dificultades y salen adelante. El principal aporte que hace mi enfoque a la psicología es mm, tener en cuenta el pensamiento o la parte cognitiva es el motor de todo lo que nosotros hacemos. Y si allí logramos modificar nuestros pensamientos, esto se genera en resultados positivos en nuestro comportamiento y en cambios conductuales a largo plazo. El procedimiento que utilizo es el análisis funcional para poder identificar todas las dificultades que tiene la persona y cómo están correlacionadas unas con otras. Y asimismo, poder hacer como un mapa de cómo también realizar la intervención. Los instrumentos que utilizo es la entrevista estructurada y algunos cuestionarios que me ayudan a identificar a nivel individual y a soportar esas hipótesis que se han realizado en el análisis funcional. Estoy de acuerdo con utilizar los criterios de los diagnósticos del DSM, pero para cuando tengo que comunicarme con otras especialidades o con interconsultas, pero no estoy de acuerdo para utilizarlos a nivel del paciente, porque la rotulación trae consecuencias negativas en, en el autoestima del paciente y en esto estamos haciendo un daño a su estructura cognitiva. La investigación en este campo, los avances son muy lentos y son muy lentos porque pues todo lo que es a nivel cognitivo, de estructuras neurológicas, es complicado poder revisarlos de una manera objetiva. Sin embargo, dar grandes saltos como dejar de utilizar los instrumentos y los procedimientos antiguos a unos modernos, teniendo en cuenta su estructura neurológica, teniendo en cuenta los desbalances bioquímicos del sistema nervioso central y las observaciones directas del comportamiento ayudan a que a que en un futuro estos avances se vean de una manera más representativa y de poder así ayudar muchísimo más a todas las personas que requieren de nuestros servicios. Esta pregunta me recuerda mi primer paciente en la cárcel modelo de Bogotá. La jefe me asignó un paciente que era una persona que estaba por el delito de abuso sexual a sus dos hijas. Yo, hablando con mis compañeros, antes de ingresar al instituto, decía que no atendería personas que fueran abusadores sexuales, que estuvieran por delitos sexuales, porque me parece
un delito muy atroz y que no sería, que en vez de ayudarlos, los estaría era juzgando y al contrario, tendría ganas de desquitarme con ellos. Sin embargo, esto era algo que yo tenía en mi ética muy, muy personal, que no atendería este tipo de pacientes. Sin embargo, allí me obligaron, en últimas la jefe me dijo, me insistió mucho y yo le dije que no era capaz de hacerlo. En último me dijo que lo hiciera, que si me sentía mal después de que lo atendiera, pues lo relevara. La verdad, me tocó atenderlo. La experiencia pues fue diferente porque en los primeros momentos siempre tenía presente el delito, pero después fui avanzando en la evaluación y pues pude terminar de hacer esa valoración. Hoy en día todavía me cuesta trabajo atender este tipo de personas. El procedimiento que se sigue son los protocolos que están establecidos por el Ministerio de Salud. Sin embargo, nosotros también tenemos unos protocolos ajustados, mm, ajustados a nuestra entidad, pues el servicio que nosotros prestamos es un servicio interno, no es un servicio abierto al público. Por lo tanto, nosotros tenemos unos conductos regulares a los que debemos informar. Primera instancia, al jefe inmediato, si es dentro de la institución, al jefe inmediato y pasar un reporte. En su medida también debemos informar al médico que el médico también debe seguir un protocolo con la Secretaría de Salud. En este caso, nosotros debemos reportar todos los casos a la Secretaría de Salud de el municipio de Funza. Lo que es lo del maltrato y la violencia, debemos reportarlo a la fiscalía. Generalmente, las, pat- las dificultades o los problemas se trabajan cuando se necesita de trabajar con otros profesionales, generalmente es con psiquiatría, pero a veces también de acuerdo a la dificultad se trabaja con terapeutas ocupacionales o con terapeutas de lenguaje, con trabajadores sociales para hacer las intervenciones de familia y sobre todo con estas profesiones es con las que nosotros generalmente trabajamos. La mayoría de dificultades que las personas tienen, es más efectivo el tratamiento a nivel individual, pero en algunos casos, como son habilidades sociales, mm, cuando hay dificultades a nivel familiar, cuando hay problemas de comunicación, se hace necesario realizar terapias grupales y familiares. Los aspectos fundamentales que debe tener un psicólogo clínico para realizar óptimamente su labor es, en primer lugar, la empatía con el paciente, generar confianza en el paciente. Otro aspecto es el respeto hacia él. Siempre mm, debemos tener en cuenta que es muy difícil que una persona venga hacia alguien que no conoce a hablar de situaciones tan íntimas y que eh, tenga que comunicarlas para poder recibir una ayuda. Entonces, la empatía, la manera como nosotros lo recibimos, la manera como le hacemos sentir bien y generamos confianza para que él pueda hablar claramente. También se le debe siempre explicar cuáles son sus derechos como paciente, mm, que el respeto debemos también tener en cuenta porque
hoy en día algunos de los profesionales durante la consulta están contestando llamadas y están chateando. Para mí esto me parece una falta de ética y una falta de respeto con el paciente. Mm, Luego, otro aspecto fundamental es saber escuchar, tiene que ver con las competencias de nosotros como profesionales. Es saber escuchar es muy importante. Nosotros en un segundo, si hacemos una mala intervención, si cortamos la comunicación, estamos perdiendo realmente el motivo de consulta, que es el aspecto fundamental o la raíz del problema del paciente. Es importante también saber cuándo nosotros debemos cortar, cuándo debemos intervenir. Las preguntas deben ser claves para poder que nos ayuden a identificar todos los patrones del comportamiento inadecuado del paciente. Luego, el análisis de toda la estructura de las dificultades que tiene la persona, el diagnóstico y el plan de tratamiento. Después del plan de tratamiento también hay que hacer un seguimiento para lograr la generalización de las conductas y así garantizar un cambio permanente en el paciente. Yo diría que la reconstrucción del tejido humano. Hay, después de una guerra, hay muchos traumas por violaciones, por abusos, mm, por desaparecer las familias enteras. Entonces, diría que nuestro papel importante en compañía de otros profesionales sería la reconstrucción de ese tejido humano, el poder mitigar el dolor y que las personas superen tantos traumas que quedan después de una guerra. Creería que ahí haríamos un buen papel nosotros los psicólogos y que podríamos ayudar a largo plazo en ese proceso de paz.